Entiende que, por cierto, Jesús Faría, Julio Borges te dejaba una pregunta ayer, estamos tratando ya la tenemos allí, a ver si se la podemos leer o ponérsela aquí al nuestro invitado, pero tenemos aquí... Pero quizás lo que me preguntó Julio Borges... Eso era sobre la inflación, pero... No era cómo hacer en la MUD para salir del desastre que tienen ahí adentro, pues están prácticamente en una caída. No creo que te pida consejo a ti. No creo que te pida consejo. Lo que le podría aconsejar a ellos es que se alineen con una política verdaderamente democrática. Pero ese no es el tema, vamos a hablar. Número uno. No te me vayas por la tangente. Me la dejó, se la tengo que contestar. Pero todavía no te la hemos pasado. En segundo lugar, que se expulten definitivamente esa actitud tan entreguista a factores extranjeros. Y número tres, que le hablen al pueblo con seriedad. Con seriedad. Eso podría resolver mucho de los problemas. Pero tú sabes que es un organismo que está haciendo metástasis y que deberíamos dejar que descanse en paz, libremente. Esa es la respuesta que traía. Eso es lo que tú quieres tocar, pero yo te quiero preguntar lo que está en el tuit. Lo que dijo por aquí un ciudadano que te preguntó. Lo tenemos el tuit, por favor, para Jesús Faría. Ya lo vamos a tener. Ahora, Jesús, por supuesto que el problema central es la metástasis que hace el bolsillo del venezolano por la inflación. El problema central que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacer precisamente para parar la inflación, para darle realmente poder adquisitivo al bolívar y que no estemos cada 3, 4 meses aumentando el salario mínimo, que al final termina siendo un aumento absolutamente artificial porque no compensa jamás el golpe que la inflación le da al bolsillo del venezolano? Yo diría que esto último no es suficiente, incrementar los salarios, pero es absolutamente necesario, porque la inflación no depende del incremento salarial. No, la inflación y la especulación, mira, aquí hay un elemento especulativo. Pero no hay producción. Innegable, claro. Eso también contribuye. Si tú, por ejemplo, tienes una demanda mayor que la oferta, obviamente. Pero tú vas a analizar. Yo no soy economista. Tú analizas un proceso, ¿no? Ya veo que estás por lo menos escuchando algunos elementos de la economía. No sé si lo estás estudiando, pero el proceso económico. No, lo estoy viviendo. A veces la vivencia es más importante. La vivencia es una enseñanza muy grande. Y fíjate, cuando yo veo, aumenta dólar today y aumentan los precios, eso es absolutamente evidente y todo el mundo lo ve. Y tú te puedes preguntar, si la crisis económica y la especulación es el resultado de los errores del gobierno o es imputable exclusivamente al gobierno de Maduro, eso es algo que podría ver la gente de una manera inmediata. Pero bueno, si el problema fuera dólar today, Jesús, tú sacarías una página que se llame dólar hoy. No, pero dólar ayer. Y ya te voy a contestar eso. Ya te voy a contestar eso. Si eso fuese así, si esa relación fuese así, nosotros no tuviéramos resultados políticos como lo que hemos vivido últimamente, porque lo económico, lo social y político están estrechísimamente vinculados y la gente tiene una percepción y esa percepción es muy elocuente en el sentido de que Dollar Today se ha convertido en un factor perturbador por excelencia de la economía a través de los precios. Yo tengo que controlar Dollar Today. Porque es así, yo avanzo con un proyecto político y hay quienes no quieren que yo avance porque quieren restituir el viejo sistema y utilizan esos factores. Entonces yo tengo que cambiar la política cambiaria, valga la repetición. Número uno, pues tú me has preguntado sobre qué hacer y lo contestamos. Número dos, la producción. Tú lo has dicho, la producción. La caída de la producción ha contribuido, sin lugar a dudas, a que esa especulación adquiera una fortaleza prácticamente indetenible. Nosotros tenemos que aplicar un plan de emergencia agrícola para incrementar los niveles de producción. Ya hay insumos para implementarlo. El ministro Castro Soteldo ha presentado innumerables oportunidades, un plan de cómo se generan o qué es necesario para incrementar la producción agrícola en materia de financiamiento con moneda nacional, financiamiento con moneda extranjera, repuestos para la maquinaria, agroquímicos necesarios para la producción. Eso es fundamental. Número 3, tú me preguntaste cómo se derrota la especulación. Número 3, hay que aplicar un mecanismo de precios que le dé flexibilidad al sistema. Tú preguntabas, ¿el control de precios es bueno? No es el control, la fijación es la que es mala. Si yo fijo el precio en un contexto inflacionario, por supuesto que al final voy a tener el peor de los escenarios. Ahora, si a mí me cuesta producir un kilo de carne, por ejemplo, 50 bolívares, y tú me fijas el precio en 41, ¿cómo hago yo para No puede ser, no puede ser. Y eso lo reconocemos todos. Pero eso lo reconocemos todos. Muchas veces. Sí, ese error se ha cometido.
Y eso se viene corrigiendo de una manera muy importante. En estos momentos son muy pocos los precios que tienen una fijación. Es decir, que ni siquiera son controles. Pues tú puedes aplicar control. Tú puedes aplicar una banda y aplicar un control sobre esa banda. Es decir, que el concepto control no es el adecuado para definir eso. Es la fijación de los precios. Cuando tú fijas un precio, y sobre todo si hay un contexto inflacionario tan importante, al final tú vas a tener escasez porque no va a haber la producción y vas a generar un mercado negro que va a superar esos precios. Y eso es lo que está haciendo el presidente. ¿Tú como que no quieres en que estos momentos? No, ya no tenemos una hora. Sí, claro. Entonces, si establecer 50 precios con un mecanismo que sea flexible, que permita producir, pero que también le ponga un parado a la especulación. Número 3. Número 4. Yo creo que es fundamental que en la política fiscal se haga más hincapié, se ponga un acento esencial en el tema de la eficiencia. El presidente Nicolás Maduro también lo ha repetido y fue una pelea de Chávez tremenda. El flagelo de las corruptelas y el burocratismo, detenerlo para que lo que se invierte tenga una mayor incidencia en el tema económico. Ahí se está haciendo un trabajo muy importante y no es fácil porque es una estructura que tenemos que nosotros implosionar. Jesús. Y por último, para ir al Twitter, por último, el tema del despliegue popular. Esto no es una batalla económica estrictamente, es una batalla política y económica, una guerra a la cual estamos siendo sometidos. ¿Para qué? Para derrocar a un gobierno. Esto tú no lo puedes hacer sin el pueblo organizado, sin el pueblo controlando que no haya comerciantes inescrupulosos. Los productores de carne se quejaban de los que comercializan la carne, porque hacen su agosto. Ellos tienen un precio, pero los que lo comercializan ponen otro. Ahí tiene que haber un despliegue de los sectores populares, de los consumidores, que luchen por sus intereses y en los mecanismos de distribución también. Empresas públicas y privadas que generan filtraciones muy importantes de los productos para que se genere el bachaqueo, que llaman bachaqueo corporativo. Eso hay que frenarlo. Esa es la fórmula que yo te puedo poner aquí en poquísimas palabras para tratar de detener ese flagelo de la especulación. ¿Sabes una cosa? Así como el gobierno impone controles, yo voy a tener que imponer control en la entrevista porque no me deja preguntar. Fíjate, por aquí hay un tuit pendiente. Pregunta si a él como ciudadano le alcanza su sueldo para comprar comida, porque a la mayoría no. Ender Blanco, vamos a hacer la pausa y al regreso. No, de una vez, respóndemelo de una vez, me dice la productora. Bueno, yo tengo un sueldo muy modesto y ese sueldo me alcanza para eso. Y yo te voy a decir una cosa, nos ha ayudado mucho el programa de los CLAP. No es suficiente, pero ayuda bastante. Y por otra parte, los incrementos salariales han permitido que al menos parcialmente se ajuste la capacidad de compra de la población, al menos parcialmente. Y lo otro fundamental es la inversión social que realiza el gobierno, que nos permite a nosotros, a bajo precio o a baja tarifa, tener acceso a algunos servicios y a algunos medios. No es suficiente. Yo no estoy maquillando el tema de la especulación, que es realmente grave. Jesús, tenemos que hacer la pausa. Que es agobiante. Te quiero preguntar. Pero lo que no es correcto es lo que hacen algunas instituciones que supuestamente miden el costo de la canasta básica y dice que son 3 millones de bolívares. Bueno, yo no sé cuánto cuesta según 4 millones de bolívares. Tu cálculo, vamos a hablar de regreso de la canasta. ¿Tú crees que aquí haya gente que compre eso porque para poder vivir tienes que tener acceso a la canasta alimentaria? Si no tienes acceso a eso, te mueres de hambre. Yo no sé si ustedes han evaluado cuánto cuesta llevar el mercado a la casa. Vamos a hablar de eso al regreso. Vamos a hablar al regreso. Pero además, me gustaría saber también, con respecto al CLAP, si los venezolanos tenemos que resignarnos a que una opción como el CLAP sea algo permanente y bueno, y sea el peor es nada de la mayoría. ¿Pero por qué va a ser malo? ¿Pero por qué va a ser malo el CLAP? Bueno, vamos a discutirlo, ya venimos. Vamos.